Muy buenos días, bienvenidos a ustedes nuevamente. Gracias al Señor por este tiempo de vuelta a casa. Y hoy vamos a compartir un tema muy interesante, pero para ello quisiera que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Mateo, capítulo 9, versos 9 en adelante. Mateo, capítulo 9, versos 9 en adelante, dice lo siguiente. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y el tema de hoy, el título de hoy es esta vez un tema sugerente, que es cuando el corrupto alcanza la libertad. Cuando el corrupto alcanza la libertad. Y hemos venido de una semana que se ha hablado mucho de un tema político y seguramente esta semana que empieza también. Ahora, hablar de corrupción nos puede sonar muy familiar lamentablemente. Sin embargo, es propicio que nos pongamos todos de acuerdo en una definición para poder entrar al tema. Y para ello, ¿qué mejor que el diccionario? La Real Academia Española dice esto sobre lo que es corrupción. Es la acción de corromper o corromperse. La acción de corromper o corromperse. En tal sentido vemos dos figuras. Es alguien que corrompe y hay otro que es corruptible. Pero no solamente ello, vemos también la acción de corromperse. Es decir, alguien que no necesita de otro, es un corrupto por iniciativa propia, solo, ¿no? Él toma la bandera y sale adelante por la corrupción. Es interesante que el diccionario dice algo más. Es la acción de corromper o corromperse y hace que ese cuerpo, porque se enfoca inicialmente en los objetos que son materia de corrupción, no en personas. Las personas hemos, digamos, prostituido la situación. Pero habla de, hace que el cuerpo se descomponga de manera que huele mal. Tal vez te ha acontecido de alguna ocasión que una hora no acostumbrada para comer, ha sido, bueno, me provoca algo, vas al frigider, abres y dices, ¿qué cosa hay? Ya, sacas eso, abres el tupper, ¿no? La vasija, y dices, me parece que no está bien. Lo hueles y huele mal. Y entonces, ¿qué cosa dices? Esto está mal logrado. Esto está mal logrado. La palabra utilizada en el diccionario es se ha descompuesto. Lo corrompido es que se ha descompuesto. Esto que estaba naturalmente bien, se descompuso. Se corrompió en su naturaleza. Se malogró. Y entonces, cuando hoy nosotros oímos o decimos, es un corrupto, yo te pregunto así rápidamente, ¿en quién piensas? Quiero que veas unas fotos que no son conocidos a todos, ¿verdad? Esto nos sale por allá, no es un tema novedoso, es un tema ya lamentablemente conocido. Hay personas, ¿verdad?, que ya están siendo investigadas a nivel de fiscalía, ¿verdad? Otros que ya iniciaron sus procesos judiciales y otro que ya ha sido condenado. Lamentablemente. Y cuando vemos pues que son personajes no solo de la política, sino que han ejercido un cargo fundamental, han sido los mandatarios de la nación, los plenipotenciarios, ¿verdad? Uno tendría que concordar con lo que una vez citó Lord Acton. Él dijo lo siguiente: el poder tiende a corromper
El poder absoluto corrompe absolutamente. Y es allí donde entonces podemos recordar un pasaje que cita las Escrituras en el libro de Jueces. Jueces capítulo 17, dice la Escritura: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, aquí hay un sinnúmero de frases como sinónimos, ¿no? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, bueno, estamos frente a una nación en un momento de su historia que estaba acéfala de un gobernante. Pero traigamos eso a nuestro país, a nuestro contexto, a nuestro hoy. No es que haya una falta de un gobernante en el cargo, sino por el contrario, que la propia autoridad en sus desenfrenos, como dice la palabra, se descompuso. Sus actos comenzaron a oler mal. Corrupción. Y ahora no solamente fue un tema de ya los políticos, los funcionarios públicos, sino que realmente fue un tema que se impregnó en nuestra sociedad de manera totalitaria, que ya se convirtió en un status quo y todo el mundo hablaba de corrupción y sabía de qué se está hablando. Estamos en un año electoral, vienen las elecciones municipales. No en las últimas elecciones presidenciales, pero sí en las anteriores municipales, también nos tocó ejercer el derecho, el sufragio, ¿verdad? El voto. ¿Y saben qué? Yo recuerdo una campaña de varios de los postulantes a las municipalidades diversas y la gente comentaba y preguntaba: ¿por quién vas a votar? Ah, por fulano, por mengano. ¿Y por qué? Pero ese roba, pero hace obras. ¿Te acuerdas? O sea, ya la corrupción había impregnado tanto en nuestra sociedad que formaba parte de ese status quo, la corrupción. No importa que haga algo mal, mientras haga también algo bien, total, nadie hace nada. Que alguien haga algo, estará bien. Esa era la desgracia. Y nos acostumbramos. Y nos acostumbramos lamentablemente a ello. Ahora, ¿pasaba solamente en el tema del sector público? No, también en el sector privado. Vemos el caso del Club de la Construcción. Grandes empresarios también inmiscuidos. La sociedad civil en pleno. O sea, el agente corruptor se impregnó en cada uno de nosotros. Y entonces la pregunta que cae de madura es: ¿y Dios tendrá algo que decir sobre esto? ¿Dios tendrá algo que decir sobre esto? Y entonces hagamos un recordatorio de lo que acabamos de escuchar sobre este pasaje del Evangelio de Mateo capítulo 9. Allí encontramos un hombre que es Mateo, conocido también como Leví. Leví vive en el norte de Israel, en la región de Capernaum, cercano a las playas. Uno iría para hacer similitud con nosotros, es como que vivir en Piura, ¿verdad? Pero él no está veraneando allí en el norte, pasando vacaciones, sino que allí reside y allí también trabaja. Allí también trabaja. Él es un cobrador de impuestos. ¿Qué más podemos decir de Leví? Leví necesariamente no tendría que ser un hombre indocto, sino por el contrario. Él, al vivir allí en la región del norte, que era conocida también como Galilea de los Gentiles, tenía que tratar justamente con personas que no eran judíos, eran extranjeros. Y por ende tendría que conocer también griego y, por qué no, tal vez también algo de arameo. Leví no solamente era ello, sino también era un hombre religioso, al punto que es judío, conocedor de las Escrituras desde pequeño. Y es allí donde vamos a ver que más adelante él va justamente a escribir el libro del Evangelio de Mateo. Cuando escribe el Evangelio de Mateo, él cita más de 90 pasajes del Antiguo Testamento, Salmos y otros pasajes de las Escrituras, que son mucho más abundantes de lo que escribió Marcos, Lucas y Juan juntos del Antiguo Testamento. Es decir, es un vasto conocedor
de la Torá, de la ley, de todo. Diríamos en un sentido de Leví, que también es un hombre cercano a las cosas de Dios. Un hombre, diríamos, religioso. Pero ¿qué más tenemos de Leví? Leví lleva adelante una labor producto de una decisión política. Recordemos, estamos en el contexto sociocultural, económico, está Roma, es el imperio que domina en ese momento el mundo. Israel no está excepto de esa situación. Y entonces, como gobierno romano, requieren el cobro de tributos. Y para ello justamente generan impuestos a ese tráfico comercial de la mercadería que entraba y salía de Israel. Y para ejecutar el cobro de esos impuestos se crea la figura de los cobradores de tributos, conocido como también publicanos. Y uno de ellos es ¿quién? Leví. Tan cotidiana era la figura que Jesús, en una de sus conversaciones, dijo algo que nos es también muy conocido a nosotros. En Mateo 22, él dijo lo siguiente: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué cosa había que darle a César? El tributo, pues. Ese impuesto que se recaudaba a través de los recaudadores de impuestos publicanos. Esto merecía de parte de la población un repudio a todos estos tipos de hombres, que se agravaba por su condición personal, que eran judíos que le cobraban a otros judíos. Ahora, permítame explicar un poco más esta figura, por qué eran vistos tan mal por parte de la población. Porque ellos, al tener que recaudar un impuesto, no recaudaban lo justo, sino que elevaban la suma para tener un excedente que se constituía en una ganancia deshonesta porque se la guardaban, se la quedaban ellos. ¿Se da cuenta? Entonces, frente a esta situación, obviamente de indignación popular, pero que no podían hacer nada porque estaba avalada por el Imperio Romano, a ellos les interesaba que al final esos impuestos llegaran a Roma, ¿verdad? Nada debía detener eso. Que hicieran sus cosas allí, mientras llegara allá no se hacían problema. Entonces, la reputación de estos hombres publicanos, recaudadores de impuestos, estaba por los suelos. Nadie quería tener a un amigo que sea un recaudador de impuestos. Y es interesante que justamente en algunas circunstancias voy a ingresar en mi mercadería, paga tanto, pero no es así, no te dejo entrar. ¿Me estás extorsionando? Sí. Si no pagas, no pasas. Un abuso de la posición de poder, por supuesto. Ese es Leví. Porque vayamos conociendo un poco, porque es la historia de Leví la que hemos escuchado hace un instante. Y es un hombre que está desarrollando su trabajo. Un hombre que no puede ser muy distinto a nosotros. Un hombre de la calle. Y entonces, su trabajo lo llevó a ser considerado por sus propios conciudadanos, entonces, un traidor a la patria. Porque sencillamente estaba violentando a sus propios compatriotas. Y estaba abusando de su posición para poder quitarle algo de dinero que podían llevar ellos a casa. Habían dos clases de cobradores de impuestos. Uno llamado el principal. Y por eso conocemos a un principal, ¿verdad? Principal de publicanos. ¿Quién es? Zaqueo. Y estos principales de publicanos contrataban a otros para que también hagan el trabajo para él, que eran los publicanos a secas. Uno de ellos, Leví. Y es Leví quien ponía la cara a la gente. Y es por eso que al ser reconocido Leví, todo el mundo lo odiaba. Este es Leví. Ahora, ningún judío en su sano juicio diría, quiero ser cobrador de impuestos.
Cuando tú le preguntas a un niño qué quiere ser y te dice una serie de situaciones, ¿verdad? Pero nadie diría, ¿qué quiere ser, papito? Cuando seas grande, cobrador de impuestos. No se me ocurre que alguien diga así. Sin embargo, este era el caso. Y era difícil porque las repercusiones sociales que recaían sobre estas personas eran dramáticas. Eran excluidos prácticamente de la familia. Se quedaba sin los amigos antes de ser publicano. No tenían acceso, había restricciones de acceso a la sinagoga. Se convertían en unos pares sociales aquellos que se constituían en publicanos. ¿Como quién? Como Leví. Es entonces que llega un momento en que Jesús está predicando en Capernaum, sale en la playa y pasa frente a una mesa de tributos. Y lo ve sentado allí en ese banco, en esa mesa de tributos. ¿A quién? A este hombre. Y le dice algo, allá en Mateo 9, le dice, sígueme. Le dice, sígueme. Jesús llamando a Leví. Y esto quiero que te detengas aquí porque es crucial, este llamado de Jesús a este hombre. En ese tiempo y el contexto, un discípulo era quien buscaba al rabino. Le decía, rabí, rabí, quiero ser tu discípulo. No era que el rabí iba llamando discípulos, era al revés. Y entonces cuando un candidato a discípulo le llamaba y le tocaba la puerta del rabí, el rabí lo evaluaba y a su tiempo le decía, ¿sabes qué le decía? Sígueme. ¿Qué significaba ello? Acepto que seas mi discípulo. Ven conmigo, sígueme. Y Jesús rompe esa costumbre. Jesús no está esperando que los hombres estén allí, esperando que vayan a Él, sino que Él va hacia los hombres a buscarlos. Él vino a buscar a los hombres para llamarlos. ¿Jesús sabría quién era Leví? ¿Jesús se equivocaría? ¿Desconocería su presente o su pasado siendo una figura pública? ¿No lo vio acaso sentado en el banco de los tributos? Pero Jesús le lanza a Leví un llamado, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Sígueme. Sígueme. Y es aquí entonces donde tiene que haber una respuesta. Frente a una demanda hay una respuesta, hay un llamado, ven, y solo tienes dos opciones, o voy o no voy, no hay más. Y este es un llamado único que le hace Jesús a este hombre. Un llamado inopinado, un llamado que sale de pronto, y tal vez tiene que Leví pensarlo rápidamente y dar una respuesta allí. Algunos historiadores y comentaristas dicen que es probable que Leví no fuera la primera vez que viera a Jesús, porque Jesús predicaba en la zona. Y es probable que Leví ya haya escuchado a Jesús. De allí que no necesariamente haya sido una respuesta impronta, impensada, sino ya sabía de él, porque cuando Jesús pasaba, toda la comunidad, toda la ciudad, todas las aldeas, siempre oían de la fama de Jesús y salían a escucharlo. Y es entonces que Leví tiene que dar una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta de Leví? Dice allí el mismo pasaje, y le dijo, sígueme Jesús. ¿Y qué hizo Leví? Dijo, se levantó y le siguió. Y al levantarse, Leví deja todo. Deja todo. Deja no solo una mesa de trabajo, deja no solamente un trabajo, deja no solamente ganancias presentes y futuras, deja no solo
Todo ello, si no, está dejando también, ¿sabes qué? Un pasado. A levantarse y seguir a Jesús. Está dejando un estilo de vida corrupto. A levantarse y seguir a Jesús, está dejando el aprovechamiento que tenía de la gente. Al seguir a Jesús, está dejando de percibir ganancias deshonestas. Al seguir a Jesús, está dejando aquello que es esa actitud de olvido de aquellas enseñanzas en las cuales habría sido instruido como judío. Y esas convicciones que habían gestado en su corazón en la niñez y les había abandonado para seguir sus metas a fin de alcanzar sus propios objetivos de ganancia, estaba también dejando ello. Luis de Bonald va a decir lo siguiente: los hombres son pervertidos no tanto por la riqueza como por el afán de riqueza. Como cobrador de impuestos, Leví era un hombre que sabía lo que había en él. ¿Y qué había en él? Sin lugar a dudas, codicia. Hambre de dinero, hambre de poder, hambre de estatus, hambre de tener muchas cosas. Sabía que había en él traición a su pueblo. Sabía que había en él abusos. Sabía que había en él ganancias injustas. Pero cuando Jesús le llama a Leví y le dice, sígueme, Leví, Leví también sabe en ese momento, crucial y único en su vida, que también aquí hay una oportunidad de cambio en su vida. Que tiene que darle una respuesta a Jesús de Nazaret. Como tú que estás aquí, también tienes que darle una respuesta a Jesús. Y es por eso que había una esperanza de esta vida nueva. Y Leví sabe perfectamente esto. Y ese día para decidir era aquel. Como hoy también es el día que tienes tú para decidir. Leví no solo respondió afirmativamente a ese llamado de Jesús, sino que además, producto de este llamado, le organiza una recepción. No sé si cena, almuerzo, un banquete. Recursos no le faltaban a Leví, ¿verdad? Ciertamente. Entonces lo organiza y fíjate lo que dice allí, porque no es una cena de negocios, no es una cena de trabajo, sino es algo especial que le ofrece Leví a Jesús, consecuencia ahora de este cambio de vida en él. Dice la Escritura, Mateo 9, verso 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ahora, obviamente no era un departamento, sino era un caserón, ¿no? Porque fíjate quiénes están sentados a la mesa. Está Leví, están todos sus amigos publicanos, todos sus amigos pecadores, está Jesús y todos los discípulos. ¿No es cierto? No era una mesita. Pero están allí todos. Están todos expectantes, están todos reunidos. ¿Sabes por qué había tanta gente? ¿Sabes? No le bastaba a Leví, oye Jesús, ven, quiero solamente tener una reunión contigo, ¿no? Un cafecito, un lonchecito. ¿Por qué invitó a todos? ¿Sabes por qué? Porque Leví había captado la intencionalidad de Jesús. ¿Cuál era? Que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Que vino a buscar a publicanos y pecadores para rescatarlos, a hombres como él. A hombres como él. Y esto era inentendible para
los fariseos, que también estaban allí en ese entorno, en ese contexto. Estos fariseos siempre allí con sus corazones legalistas, de poca misericordia, no compasivos, y están allí al acecho para ver qué hace mal Leví, para acusarlo de algo más, qué hace mal Jesús, qué hace Jesús en esa casa, qué hace Jesús con Leví, publicanos y pecadores. Y van donde los discípulos y le dicen, ¿qué hace tu maestro con ellos comiendo? Siempre buscando a ver en qué cae Jesús para tener de qué acusarlo, ¿verdad? Esa es la actitud del fariseo, no es la actitud de Leví. Y es aquí donde está Jesús con estos colegas de Leví sentado en la mesa, que por cierto es algo que difícilmente estarían sentados todos ellos a la mesa de un fariseo. Es interesante que tú ves allí todo ese grupo de personas y nos debe recordar aquella acción que también tuvo Felipe y Andrés, y lo citan los evangelios, que cuando oyeron de Jesús y le conocieron, ¿qué hicieron? Trajeron a sus amigos a Jesús. Y es lo mismo que en este pasaje hace Leví. Una vez que conoce a Jesús y se acerca a él, ¿qué hace? Invita a sus amigos, pues, a otros publicanos y pecadores. No tiene más amigos. O sea, esos son sus amigos. Y a esos amigos los convoca. Los que tiene. Y es por eso que tal vez tú estás acá, porque alguien te ha invitado, tu amigo o un familiar. Porque quiere que también conozcas a Jesús, del cual nos habla la Escritura. Para que también tú le oigas y le sigas. Es allí que tenemos que recordar algo más. Había dos tipos de religiosos influyentes en Israel, los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran los más poderosos, eran los exponentes de no solamente de las tradiciones judaicas, sino también de la ortodoxia, y por qué no, de la imposición de sus costumbres humanas. Frente a esta realidad, no es menor el hecho de saber qué significa la palabra fariseo. Fariseo viene del hebreo parash, que significa es separar. Los fariseos justamente tenían una característica, eran hombres separatistas. Se separaban de todos aquellos que no pensaran como los tales, como ellos mismos. Eran poco benévolos con aquellos que no concordaban con su línea de pensamiento. Los fariseos se concebían justos a sí mismos y en tal condición soy casi perfecto, entonces me da a mí la posibilidad, la potestad de poder entonces juzgar y condenar al resto. Tú recordarás ese pasaje en las Escrituras, en los Evangelios, cuando un día traen a una mujer que fue hallada en adulterio, ¿verdad? Y la traen delante de Jesús. Y está Jesús allí escribiendo en la tierra, allí le preguntan, ¿y qué vas a hacer tú? ¿Por qué? Porque los fariseos ya estaban condenando a esta mujer, que por razón del adulterio y la ley, ¿no?, de ellos, le correspondía la pena de muerte por apedreamiento. Y entonces ya emitieron un juicio contra ella y ahora están esperando emitir un juicio contra Jesús. ¿Qué hace y qué no hace? Para encontrar causal también para juzgarlo. Y Jesús conoce el corazón de los hombres, conoce tu corazón, mi corazón, el corazón de estos fariseos. Y es interesante que Jesús tiene una perspectiva, y es la perspectiva que también tenemos que tener nosotros. ¡Alto! Deja de ver a los otros, sus falencias, sus errores, sus pecados. Haz un alto y da un giro. ¿Qué dice Jesús? Juan capítulo 8. El que de vosotros esté sin pecado, sé el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué le dice Jesús a estos hombres? Deja de ver a los demás y enjuiciar a todo el mundo. Mírate a ti.
Mira primero tu vida. Mira tu interior. Es muy fácil encontrar faltas en los demás. La pregunta es si a veces nosotros nos constituimos más en fariseos por esa actitud que en personas como Leví, que reconocemos que nos equivocamos, pero que entonces damos un giro y vamos con Jesús. Frente a este menosprecio de los fariseos en ese momento del banquete y esa, digamos, apelación que le hacen estos hombres a los discípulos de Jesús, es Jesús mismo quien, diríamos hoy, salta, ¿no? Y responde. Mateo 9, versos 12 y 13 dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Definitivamente, los publicanos tenían ya una fama ganada, ¿verdad? A puro esfuerzo se la ganaron, pues. Era público. Pero Jesús había venido por ellos, como también por nosotros. La Biblia dice que no hay justo ni uno solo. No hay nadie aquí, ni en las redes, que pueda decir: yo nunca he fallado, yo nunca he pecado, yo nunca he faltado a Dios, yo nunca he faltado a los hombres. Jesús, por eso, consciente de la condición de la naturaleza humana, vino por nosotros. Y es por eso que Él vino a librarnos de nuestros pecados, a levantarnos, a restaurarnos, a sacarnos de nuestras miserias interiores, como las vivía Leví, y darle una nueva oportunidad de vida. Ven, sígueme. Es el llamado de Jesús a todo hombre y toda mujer. Frente a esta actitud farisaica, ¿cómo es que Jesús y sus están sentados con ellos? La pregunta es: si están tan mal, ¿no debían justamente ser tratados para sanarlos? Y esa es la actitud de Jesús. Yo me he preguntado algunas veces, ¿qué sería que en Instagram salga Jesús allí en la casa de Leví con todos publicanos y fariseos en esos tiempos? ¿Qué diría la gente? ¿Qué diría la iglesia? ¿Te has puesto a pensar? ¿Cómo te juntas con ese? Pero ¿sabe? Jesús sigue llamando a personas que la sociedad le grita que es personas descalificadas. Jesús sigue llamando a personas que son tal vez descalificadas por la propia familia. Jesús sigue llamando ya a personas que tal vez son descalificadas por uno mismo, por ti mismo. Jesús sigue llamando a que le sigan para poder Él obrar un cambio absoluto y total en sus vidas, como te llama a ti también en esta mañana. Por eso, es necesario que, como Leví, cada uno reconozca su condición de vida personal delante de Dios. Que está en quebranto, no solamente emocional, sino moral, espiritual, que se alejó de Dios de muchas maneras, que cometió no solo errores, sino pecados delante de Dios y delante de los hombres, que nos desviamos de sus caminos y que tomamos nuestras decisiones como Leví, pero que hay una oportunidad de perdón y de salvación. Por eso, recuerdo y quiero dejar contigo dos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento que nos hablan de esta situación, de esta esperanza que hay en Dios. Isaías capítulo 1 dice: vengan ahora, está hablando Dios a su pueblo, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Y 1 Timoteo 1:15, que dice:
palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Hoy Jesús sigue llamando a hombres y mujeres, como a ti, como a mí. Y es interesante que en este último pasaje del apóstol Pablo, que le escribe a su discípulo Timoteo, refresca el propósito de la venida de Jesús, que Él vino a salvar pecadores como Él, de los cuales Él, dice, es el primero. Porque debemos ser conscientes de nuestra naturaleza humana, que somos pecadores, que por gracia accedemos a salvación y al perdón de Dios. Pero necesitamos un reconocimiento de esa condición y un arrepentimiento. He venido a buscar a pecadores a arrepentimiento. Que dejemos esa conducta, ese estilo de vida que nos lleva a una depreciación, no solo social, sino espiritual. Nos separa definitivamente de Dios. Y Dios lo que nos dice hoy es que no quiero que vivas separado de mí, sino ven a mí y sígueme. Porque vamos a resolver este asunto. Es el tiempo. Termino diciendo una frase de Dwight Moody, un predicador de antaño. Él decía, la voz del pecado es fuerte, pero la voz del perdón es más fuerte. Por eso allí, en tu sitio, yo te invito a que tú cierres tus ojos un instante y puedas meditar en tu vida y puedas darte cuenta cómo estás andando hoy, en este momento. Considera tus pasos, tus caminos, tus decisiones. ¿Cómo has llegado hasta aquí incluso esta mañana? Y no en micro o en carro, sino en tu estilo de vida, en tu conducta. El Señor nos lleva a eso en esta mañana. Cuando el corrupto alcanza libertad, piensa en Leví. Leví alcanzó esa libertad y más tarde escribió el Evangelio de Mateo. Imagínate esa transformación que obró Jesús en la vida de ese hombre y puede hacerlo también en tu vida. Y es por eso que yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana, a ti que estás aquí, a ti que estás en internet. ¿Te das cuenta de tu condición personal de vida? ¿Te das cuenta que tienes que arreglar asuntos con el Señor? Que es entre tú y Dios. Él sabe tu vida perfectamente como la de Leví, pero Él quiere que tú reconozcas ello. Que todos transgredimos de otra manera las normas de Dios. Y si tú quieres reconciliarte con Dios, Jesús te dice hoy, sígueme. Sígueme. ¿Cómo estás en tu condición? Como Leví. Hay un llamado que el Señor te hace a ti y tú tienes dos opciones. Decirle sí o decirle no. No hay más. Pero en la condición que estás, Jesús te llama para que te reconcilies con Él y empieces una nueva vida. Y allí, mientras todos estamos orando, iglesia, quiero preguntarte a ti, amigo, amiga, que nos visitas, amigo que estás en internet. ¿Quieres tú seguir a Jesús? ¿Quieres tú tener una nueva vida en Él? ¿Quieres dejar que Él comience a obrar en tu corazón y darte esa esperanza que te falta? ¿Darte perdón de pecados, salvación y vida eterna? Pero necesitas tú reconocer tu condición y decirle, sí, Señor, te sigo. Si esa es tu decisión, mientras todos tenemos los ojos cerrados, yo te pido algo para poder reconocerte y orar por ti. Que allí, mientras todos estamos orando, puedas levantar tu mano y yo poder orar por ti. ¿Hace alguien esta decisión? Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, señor. Dios le bendiga, señora, señor, señorita, joven, señor, atrás, pareja. Dios les bendiga. Arriba, ¿hay alguien que está haciendo esa decisión? Jovencito, Dios te bendiga. ¿Alguno más?
Es el llamado que el Señor nos hace a todos nosotros, sin distingo, en nuestra condición. ¿Pueden bajar las manos los que ya han levantado las manos? ¿Hay alguno más? Dios les bendiga, señorita. El Señor te está llamando a ti, que has escuchado este mensaje. Quiero obrar en tu vida. Quiero dirigirme a la iglesia un instante y también a los que están en internet. Si estás en internet, va a aparecer un número telefónico en pantalla, que es el WhatsApp de la iglesia. Si has hecho esta decisión, contáctanos, queremos también contactar contigo y brindarte la ayuda que también necesitas y unas palabras de consejo. Escríbenos ese teléfono de WhatsApp, por favor. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Seguimos asombrados por la manera en que tú nos hablas y venimos a ti con acción de gracias. Ponemos delante de ti estos hombres y mujeres que como Leví también están tomando decisiones para seguirte. Señor, te rogamos que sea tu Espíritu Santo llenando sus vidas, haciendo morada en ellos, como dice tu palabra. Que proceda en ellos ese nuevo nacimiento del cual también tú nos hablaste, Señor, en las Escrituras. Y que en ellos opere ese perdón, esa salvación, esa regeneración, esa vida nueva que tú, Señor, das a aquellos que entregan su vida a ti. Y gracias, Padre, también por mis hermanos amados que están hoy de pie en sus sitios reconciliándose contigo. Tú sabes la condición particular. Yo te ruego que también atiendas sus oraciones y su condición para que se pongan a cuentas contigo, Señor. Gracias por lo que sigues haciendo tú. A ti sea todo el honor y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.